Gloria a ti, mi Rey, gloria a Dios. Muy buenas noches, iglesia. Muy buenas noches a los que están conectados por Facebook o por Med o por los que han de ver este mensaje por las redes sociales. Amén. Les doy la bienvenida y les bendigo también. Estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, recibiendo el mensaje del Señor. Amén. Porque el Señor nos trae a darnos alimento espiritual. Amén. Dispongamos nuestro corazón, iglesia. Ahí donde estás y allá donde estás tú en tu casa, te invito a que dispongamos y brindamos nuestro corazón en esta noche. Le damos la bienvenida a aquellos que han venido por primera vez. Bendecimos sus vidas. Oremos unos por otros, iglesia, porque el Señor quiere darse a conocer a todos aquellos que aún no le conocen. Amén. Gocémonos y alegrémonos cuando el Señor traiga a alguien a recibir el mensaje. Gloria al Señor. Bendito y alabado seas, glorificado seas, Señor, en esta hora. Nos disponemos, Señor, a recibir tu bendita palabra viva y eficaz. Palabra, Señor, poderosa palabra, Señor, que trae consuelo, que trae refrigerio, Señor, que es luz, que es lámpara, Señor. Tu palabra, Señor, que tiene poder de traspasar el alma, el espíritu, las coyunturas, mi Rey. Palabra que tiene poder de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra que es el alimento, Señor, que le das a tu pueblo, delicados pastos, Señor, aguas de reposo, Señor. Escrito está que no solamente de pan vive el hombre, sino de la palabra que ha salido de tu boca, mi Rey amado. Bendecimos tu palabra, Señor, porque es el poder que tú usas, Señor, para conocer tu verdad, para darte a conocer, para revelarte a nuestras vidas, Señor, en nosotros, Rey. Bendigo a todos aquellos, Padre Santo, que recibirán el mensaje, y bendigo tu mensaje, porque el mensaje no es letra, tu mensaje es la persona de Cristo Jesús, Señor, y por eso te doy gracias. Gracias porque hemos entendido que la letra mata, mas el espíritu vivifica, Señor. Y que esta palabra, que es espíritu, da vida, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy es derribado todo rudimiento, fundamento, razonamiento humano, toda altivez que se levanta en contra de la verdad de Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Gloria al Señor. Vamos a leer las benditas escrituras. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Coloquemos el vibrador del celular. Gloria al Señor. Este momento es santo, la palabra es santa. Amén. Por medio de ella, la obediencia a la palabra del Señor nos santifica. Qué importante, iglesia, es invitar a las personas a que vengan a recibir la palabra de Dios. Pero más importante es saber cómo hacemos la invitación. Porque normalmente invitábamos a las personas y les decíamos los problemas se les solucionan. Vengan. ¿Está afligido? Venga, que el Señor le soluciona ese problema. ¿Cómo estamos presentando el mensaje de Dios? ¿Estamos presentando los beneficios de Dios? ¿O lo estamos presentando a Él? Porque de Él se habla en este lugar, iglesia. Y hay algo muy claro. Que la palabra sí tiene el poder de transformar vidas, de traer paz y descanso. Porque le hemos dicho a las personas en ocasiones que si vienen todo se solucionará. Hay cosas que no tendrán solución, pero que Él nos va a dar la fortaleza para sobrellevar. Nos decía estos días el Señor. Él no va a evitar que pasemos por el agua, por el fuego. Vamos a pasar. ¿Cuál es la diferencia? Que Él estará con nosotros. ¿Cómo se va a ver la gloria del Señor?
es mediante las aflicciones. Pero no solamente la gente va a ver la aflicción, sino el poder que Dios usó para sacarnos de ella en el tiempo de Él. Y que no solamente ven la aflicción o el problema que estamos pasando, sino la fe que tenemos en Él, de que amanecerá, de que saldrá el sol y que en Él todo va a estar bien. Amén. El Señor nunca evitó que Daniel entrara a la fosa de los leones, pero Él estuvo ahí con él y lo guardó. Él lo evitó que aquellos jóvenes entraran al horno de fuego, porque nadie quiere pasar por fuego. Las pruebas son fuego, somos probados mediante el fuego. Pero Él estaba ahí con ellos, porque cuando fueron a ver, no vieron 3 sino 4. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, que cuando la gente nos vea pasando estas tormentas, Él no llega ni tarde ni temprano, Él va a llegar en el momento justo, porque Él es nuestro pronto auxilio. Pero nuestra fe tiene que ser probada. Y cuando fueron a ver si se habían quemado aquellos varones, dijo, vemos 4, porque Él estaba ahí. Y el problema de la iglesia es que no le enseñamos esto, porque evangelizamos de esta manera diciendo que no va a pasar. Evangelizamos diciendo que no, que venga, que el Señor les soluciona. Hay situaciones que vamos a pasar y son inevitables, pero lo único que yo sé es que a los hijos de Dios les va a ayudar todo para bien. Y después de eso, muchos testificarán de quién fue el que estuvo contigo, porque era imposible que pudieras sobrellevar esa situación. Llámalo salud, llámalo economía, llámalo un problema en tu hogar, problema con tus hijos, llámalo como quieras, pero fiel es el que nos hizo la promesa. Y esto es lo que, la certeza que tienen los verdaderos hijos de Dios. Porque un hijo tiene tanta convicción cuando tiene una madre que pase lo que pase, le va a pedir ayuda. Si la mamá le dé cantaleta, la mamá nunca le va a decir que no. ¿Cierto? En la mayoría. Nuestro Padre va a tener cuidado de nosotros, así nos equivoquemos, iglesia. Vamos a tener que vivir las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero Él nunca nos dejará solos. Y tenemos que aprender de que en la voluntad de Él es donde estamos seguros, bajo sus alas, bajo su abrigo, bajo su aljaba. Ese es el lugar seguro. Entonces, invitamos a personas a la iglesia y pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año y a veces la situación no cambia, a veces sí. Porque Dios obra conforme a como Él quiera. Nosotros no le debemos dar órdenes a Dios y más darle falsas esperanzas a las personas, sino hablarle de la esperanza que tú y yo tenemos, que se llama Jesucristo. Amén. Nosotros a veces le damos falsas esperanzas a las personas y la gente se frustra. Y hay personas en la iglesia frustradas porque las cosas no se han dado, y frustrados también porque han querido hacer las cosas a su manera y no han podido cambiar, no han podido obedecer. ¿Cuántos queremos obedecerle al Señor? Levanten la mano. Ahora, ¿cuántos están en desobediencia? Y hoy el Señor nos va a hablar de esto. Hoy nos habló y fue precioso y hermoso, porque Él trae consuelo, su palabra trae consuelo. A pesar de que la palabra nos exhorta, la palabra trae consuelo, y el consuelo es Él. De que entendemos que no hay nada que tú y yo podamos hacer, que todo es por gracia y que Él lo hizo todo, que simplemente creemos, nos rendimos y la obra la hace Él, no nosotros. Hemos intentado de hacer obras muertas y llevamos a personas a hacer obras muertas. Ayune y verá que esto va a cambiar. Eso lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que si ayunamos, que si oramos, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Él. Pero Él dice, ustedes ayunan, ustedes oran para sus propios beneficios. Nunca lo han hecho para mí, nunca lo han hecho para agradarme a mí, sino para su propio agrado. El Señor nos está enseñando a ser verdaderamente iglesia, porque la iglesia pasó por tribulación. Lanzaron a los leones, fueron encarcelados, crucificados. Simplemente ellos no perdían la mirada del Señor Jesucristo, porque sabían que no hay nada de lo que en este mundo, en esto pasajero, puedan hacernos que nos puedan separar del amor de Dios. Porque en el amor de Él es que estamos seguros, porque el amor de Él nos tiene para una eternidad con Él, no para algo pasajero ni momentáneo. Y esta promesa es para ti, para los tuyos, si crees. El Señor no quiere que seamos religiosos ni que traigamos a nuestras familias a la religión. Él quiere que conozcamos la verdad, que seamos libres para que nuestras familias sean libres.
Porque esta misma impotencia que hay en tantos que quieren cambiar, que quieren dejar de pecar y no han podido, es lo que ven nuestras familias. Ven un padre, una madre, un hermano, una abuela, un abuelo, un tío, un primo religioso, pero no ven un cambio, porque el cambio no es por nuestras obras, sino por la obra de Dios en nosotros. Ahí es donde está el cambio. ¿Cuántos estamos gozosos de lo que el Señor nos habló? Amén. Y aunque fue duro de oír, iglesia, nos trae consuelo. ¿Cómo vamos a ser libres si no conocemos la verdad? No hay otra manera de ser libres. Jesús lo dijo: conocerán la verdad y serán verdaderamente libres. Ella no quiere que su iglesia cargue con cadenas, con ligaduras, con ataduras y mucho menos con velos. Velos que trae la religión, velos que traen las denominaciones. Él no es religión, Él no es una denominación, Él es verdad. Y todo el que conoce la verdad es libre. Todos están dependiendo de una verdad, pero estando en cautividad, estando en ataduras, en ligaduras, estando en tradiciones de hombres, estando en el legalismo, iglesia. Él trae libertad en todo, iglesia, todo, porque somos verdaderamente libres. Tenemos que presentarle la gracia, porque la gracia es algo de lo que casi no se habla en la iglesia. De lo que más se habla son de los beneficios que Dios da. Y oren por mí por esto, y oren por mí por aquello. Y el Señor te puede libertar en aquella situación. Pero la palabra de Dios dice que lo que se fue vuelve y vuelve por una sencilla razón. Porque el pecado mora en nosotros, si Cristo no es el que está morando. Mientras que el pecado mora en el hombre, volverá al pecado una y otra vez. Durante mucho tiempo se le ha dicho a la iglesia que el Espíritu Santo está en ella. Y no hay testimonio ni testifica el Espíritu que es verdad. El Señor en su palabra nos dice que mientras que el pecado more en el hombre, Él está con el hombre, pero no en el hombre. Porque el pecado está ocupando el lugar de Dios. ¿Y a qué vino el Señor Jesucristo cuando recibimos la gracia? Es a despojarnos del pecado por el cual Él murió para ser el que mora en este templo. Amén. Y le hemos dicho en la iglesia que es templo del Espíritu Santo, pero vemos que es sinagoga de Satanás, porque tiene que echarle fuera a los demonios. ¿Y por qué esto pasa? Tú y yo no podemos dejar de pecar. Le estamos diciendo al pueblo que deje de pecar con sus fuerzas, y no es posible. Porque mientras que el hombre camina en la carne, carne es. Mientras que el hombre camina en la carne, no quiere nada del Espíritu, no puede ni quiere obedecer a Dios. Pablo se encontró con la ley. Esta palabra nos muestra que el hombre carnal está en pecado, está muerto y separado de Dios. Pero también la palabra nos muestra la necesidad que Cristo viniera por medio de Él reconciliarnos con el Padre y ser nuevas criaturas en Él. Porque estamos tratando de llevar un evangelio con obras muertas, con obras malas, iglesia. Por eso dice Ezequiel 36 que el nombre del Señor ha sido blasfemado en nuestra propia casa y fuera de ella. Y se burlan de Dios a causa de hombres carnales que quieren mostrar a Dios que es Espíritu. Y Él dice que hay una sola solución, que la razón por la que el hombre patina ahí y patina y ¿por qué yo puedo obedecer? ¿Por qué se enseñorea otra vez de mí estos espíritus inmundos? ¿Por qué se enseñorea de mí el pecado? Porque el pecado mora en ti. La batalla no es externa, es interna. Es en este templo donde Él quiere gobernar. Amén. Porque a veces hay personas en nuestra familia que batallan, algunos con drogas, algunos con alcohol, algunos con pecados sexuales, y los condenamos sabiendo que ellos mismos están en una batalla. Y queremos un cambio y exigimos un cambio. Pero no llevamos a Cristo, que es el único que puede hacer que una vida sea nueva en Él. Amén. Para que sean libres. Hay personas en nuestras casas que están enfermas del corazón por raíces de amargura. Jóvenes y niños. ¿Por qué eres así? Jesucristo es el sanador de todos nosotros, iglesia. No esperemos que
que nuestra familia venga para cambiar. Que este mensaje nos cambie para nosotros llevar a Cristo a nuestra familia. Porque estamos orando y rogando para que se sienten en una silla. Para ser igual a los que no han cambiado, para ser igual carnales, recitando citas bíblicas, pero mostrando la carne, iglesia. Para eso queremos. ¡Qué felicidad! Un logro. Mi padre, mi madre, mi hermano está yendo a la iglesia. No, iglesia. No es allí, no es a una congregación, es a Cristo que los tenemos que llevar. El único que genera cambio es Él. No hay pastor, no hay líder, no hay nadie que pueda cambiar. Solo Cristo transforma las vidas. Amén. No la religión, no es la denominación, es que allá está la verdad y aquí está la mentira. Muéstrame el fruto de Dios. El amor. Si en una denominación hubiera fruto, amaría a las otras denominaciones, porque Él nos llamó a amar al prójimo, no a condenarnos los unos a los otros. Él es verdad y Él es amor. El que no ama no conoce a Dios. Así que cuando ustedes escuchen denominaciones, así sea la misma cristiana, que están aborreciendo al prójimo, no conocen a Dios. Porque Él nos mandó a predicar para que sean libres, si es que el Señor nos ha libertado. ¿Cómo hablamos de libertad cuando nuestras familias ven las cadenas? ¿De quién nos liberta el Señor? Si yo soy libre, yo voy, vengo, subo, bajo, entro, salgo. Libres del pecado. Porque mientras que el pecado mora en el hombre, iglesia, el hombre es cautivo del pecado. Y el pecado no es solamente la fornicación y el adulterio, la mentira, la murmuración. Todas las obras de la carne son pecado. Por eso el hombre tiene que morir a las obras de la carne. Que aunque tú parecieras que puedes controlar el pecado, no, iglesia. El Señor Jesús le dijo a los fariseos: el que peca es esclavo del pecado. El pecado es el que te domina a ti. Tú no dominas el pecado. Él nos llamó a libertar. ¿Y cómo puede ser esto? No, hermana, métase a un ayuno de 20 días. Si usted vigile y usted haga esto, no hay obras, son obras muertas. Porque la única obra, es la obra de Cristo en nosotros que puede hacernos libres. La obra de Cristo, muerte y resurrección, muerte a la vieja naturaleza, a esta vieja naturaleza que está viciada, a nuestro yo. Pues nos decía el Señor, el hombre es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuánto lo sabemos? Espíritu, alma y cuerpo. Este cuerpo vuelve al polvo. El espíritu es de Dios. Y mientras que el hombre está en pecado, el espíritu está dormido, está muerto. Por eso cuando Cristo viene, vivifica el espíritu de una vida. Mientras tanto, ¿qué hace una persona muerta espiritual? No oye, no ve, no siente, no discierne, está velada, está ciega, sorda y leprosa, dice la palabra de Dios. Pero cuando viene Él a través de la verdad y de la palabra, el espíritu se vivifica. En el alma están las emociones, los sentimientos. Está la voluntad. Está el intelecto. Tu mente y tu corazón. Por eso el alma está cautiva en el pecado y el pecado puede gobernar tu mente y tu corazón. El alma cree que es libre, pero el alma está cautiva y viciada en lo que la carne le dice que tiene que hacer. Y Jesucristo vino a libertar nuestras almas. Y mientras que el alma peca, el alma está cautiva y está presa. ¿Qué es el alma? Es nuestro yo, mi voluntad. Así quiero yo, así lo hago yo. Yo oro así, yo adoro así, yo predico así, yo lo hago así. Y el Señor dice: no es tu voluntad, es la mía. Porque nuestra voluntad nos lleva una y otra vez fuera de los caminos del Señor. Por eso el Señor dice que odres viejos no pueden recibir el vino nuevo. Por eso lo primero que dice es: niéguense a sí mismos. Tengan el sentir como lo tuvo el Señor Jesucristo, negándose a ustedes mismos a su voluntad. Ríndanse, humíllense bajo mi mano poderosa y van a ver mi gloria. Podemos estar en la iglesia, pero activos. Podemos estar, podemos predicar, podemos orar en lenguas. Porque creen que hay personas que le dirán en aquel tiempo: Señor, Señor, ¿tú crees que ser gobernados por el Señor es hablar en lenguas, echar fuera demonios? No, iglesia. El Señor les llama a algunos en aquel tiempo hacedores de maldad. El gobierno de Dios, venga a nosotros tu reino, es para que se haga la voluntad del Señor. Tú y yo no la podemos hacer, es imposible. Cristo en nosotros hace la voluntad del Padre.
La palabra de Dios dice en Ezequiel 36 que los traeré y los lavaré y los limpiaré con agua limpia. ¿De qué? Si los creemos limpios, de nuestras inmundicias. Las hemos visto, sí o no. Amén. ¿Cómo vas a dejar que el jabón de lavador es Cristo te lave si crees que estás limpio? Si tú crees que mentir es normal, si tú crees que murmurar es normal, si tú crees, iglesia, que fornicar y adulterar es normal. Él no vino a condenar al pecador, Él vino a salvarlo y a lavarnos del pecado. Pero el pecador se resiste cuando la obra, la gracia de Dios es por el pecado. ¿Por qué, hermana, no puedo dejar de hacer lo que hago? Porque no puedo dejar de mentir. Que no puedo dejar de tener pecados sexuales. Porque no puedo, hermana, yo caigo una otra vez, pero tengo una cita bíblica que dice: hijitos, si pecado cometieres, abogado justo tendréis al Señor Jesucristo. Conociendo la verdad de Dios, porque antes no la conocíamos. Sabíamos que Él era justo y tuvo misericordia, pero escrito está que conociendo la verdad demanda que todos los hombres en todo el mundo se arrepientan. Vete y no peques más. Tú y yo no dejamos de pecar por nuestras fuerzas, sino por la obra de Dios en nosotros. Amén. Escúchame, mientras que se camina en la carne es imposible obedecer ni rendirnos. La carne dice en Romanos capítulo 8 que no puede ni quiere obedecer a Dios. No quiere. La carne choca con la verdad. La carne se enoja. La carne no le gusta. Pero yo no vine a esto. Yo vengo a que el Señor me dé la añadidura que quiere la carne. ¿Qué quiere la carne? Yo quiero que el Señor me haga que salga este negocio. Eso quiere la carne. ¿Qué quiere el Señor? Darnos vida eterna. Eso es añadidura y a muchos Él se las ha dado. Porque Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que abramos nuestra boca. Amén. El Señor es Dios de milagros, pero Él le llama a eso añadidura. Él quiere que seamos libres. ¿Cuántos están cautivos en sus hogares? Donde creen que ya no hay esperanza. En Cristo sí la hay, iglesia. Él tiene poder de hacer nuevas todas las cosas. Pero antes de que nosotros queramos cambiar a la otra persona, Él nos ha llamado a nosotros a cambiar. Antes de que queramos cambiar a nuestros hijos, Él nos dice por qué los hijos están así. Fragmentados por palabras de los padres, fragmentados por actitudes de los padres. Hay padres que contienden y pelean delante de los hijos y se maldicen. Y los hijos tienen que ver eso. Los hijos tienen que ver eso. Y queremos hijos sanos con padres que no son sanos. Queremos un excelente esposo cuando la esposa no está preparada para ese esposo. Y queremos una excelente esposa cuando el esposo no está preparado para ese esposo. El Señor viene y hace la obra completa. ¿Cuál es el problema del hombre? Tú y yo no vamos a poder dejar de pecar mientras que se camine en la carne. Y Pablo encontró esto. Que la palabra muestra, la ley muestra que el hombre es carne. Que le gusta pecar y ama pecar, porque el viejo hombre, el hombre adámico, está viciado en el pecado. Lo hace por vicio. Por vicio. Conocen las personas que han bebido y dicen: yo no sé por qué bebía, eso sabe feo. Yo no sé por qué fumaba, eso huele feo. No era porque le gustara, sino porque está viciado el hombre a pecar. Eso es un claro ejemplo. Hay personas que están atadas en el área sexual y fornican y nunca están satisfechos, así tengan la mujer o el hombre que tengan, sino que el cuerpo, el hombre carnal está viciado a ese pecado, nunca se satisface y siempre tiene culpa. Y Él vino a quitar el pecado, a quitarnos la culpa, iglesia. Si tú lo recibes a Él, no es tu obra, es la gracia de Dios el que hace la obra. Muerte y nueva vida en Él. Y esto ha derribado en nosotros rudimientos, porque creíamos que en el mucho hacer estaba la unción, no, iglesia. ¿Sabes dónde opera el Señor? En la rendición. Porque hay personas llenas de obras, pero nunca se rinden al Señor Jesucristo, como pasó con los fariseos. No solamente tenían obras, sino que tenían tradiciones y tenían una cantidad de cosas. Mientras que no haya rendición, vas a seguir en el mismo punto, haciendo obras muertas. Pero hablan lenguas, obras muertas.
Pero yo tengo autoridad y reprendo demonios, obras muertas. El Señor ha dado los dones para la edificación de la iglesia, pero tú no rindes cuentas por el don que tienes, el don es de Él. Vamos a rendir cuentas es por el fruto que vamos a dar, porque eso es lo que muestra la obra de Dios en nosotros. No por el don. Todos rendiremos cuentas, porque Él vuelve, iglesia, y nos va a pedir cuentas. Y Él va a mirar si nuestra lámpara está llena de Él. O vamos a correr a los mercaderes para que nos vendan un poquito de aceite. O vamos a correr donde siempre han orado por nosotros. Él quiere que la obra de Cristo Jesús sea en cada uno de nosotros. El hombre adámico no va a entrar, iglesia. No es en el primer pacto. La ley fue hecha por el Señor, fue dada por el Señor, para que el hombre vea la condición. ¿Y qué hombre? Ni siquiera Moisés pudo cumplir con la ley. No hay hombre que pueda cumplirla, solo Cristo Jesús lo hizo. Y Él la cumplió por nosotros. No hay hombre, por más que ustedes digan el santo, el apóstol, el ungido, todos necesitamos la gracia de Dios. A Cristo Jesús, su obra en nosotros. Así ustedes ven, hay gente que no la ungida, el ungido en nosotros, iglesia, Cristo Jesús. Y dejaremos de idolatrar hombres. Y todo aquel que haya dado la gracia llevará a otros a la gracia. No a buscar las añadiduras. Los dones son irrevocables, y el llamamiento también. Si Él te llamó a pastorear, es irrevocable, así te equivoques, pero las cuentas se rendirán. Pero el fruto es el resultado de la obra de Dios en nosotros, y el fruto se llama amor. Podemos hablar en lenguas, como dice en 1 Corintios, pero no amar. Podemos profetizar y no amar. Cuando tú amas, tú anhelas que las almas sean salvas. Eso es el mayor anhelo que hay en un corazón que ama. Porque a eso vino Él, a salvarnos. A salvar lo que está perdido. No condenarás a tu pareja. Así estén divorciados o no, lo que pase, no condenas. Sino que tú sabes que la necesidad del de aquí, el de allá, con tus hermanos con la que no la vas bien, con tus padres que te abandonaron, la necesidad es de la gracia en sus vidas. No condenaremos, sino que clamaremos por la salvación de las almas. Y no condenaremos porque la gente no obedece, mientras que la gente está en la carne es. Y la carne ni puede ni quiere obedecer a Dios, va a tener miles de excusas para no sujetarse a la palabra. Justificaciones que dice que son trapos de inmundicia. La única justificación que el Padre va a ver en nosotros es haber sido justificados por Cristo Jesús. No hay justificación, no hay una razón. ¿Cómo le vas a decir al Señor si Juan 3 dice, la luz vino al mundo y la condenación es que no lo recibieron, sino que no venían a Él para ser sanados? Porque todo aquel que sabe cómo está la condición de su corazón va a ir a Él para ser sanado. Sáname y seré sano, sálvame y seré salvo, Señor. Esto es lo que el Señor anhela, que nosotros recibamos la gracia, porque la gracia se puede rechazar. Yo bendigo, Señor, oh Padre Santo, tu obra, Señor. Estamos llevando a un pueblo que está desatado en la carne a que obedezca a Dios cuando no puede hacerlo. Cuando Pablo se encuentra con la ley, dice, ya no está ley, que el pecado mora en mí. Si yo te dijera, mira, te entrego las llaves de esta casa, te las regalo, es tuya, ve, y ustedes se encuentran a otra familia, ya usted que va a decir, no puedo morar aquí porque ya está ocupada. Y literalmente cuando decimos que Él mora en nosotros, pero está ocupada, ¿y qué viene a hacer el Señor? En Juan capítulo 2 dice que Él vino a desalojar lo que está ocupando el lugar de Dios. Estas obras de la carne. Y Él dice que entró al templo y dijo, han hecho de mi casa una morada, una guarida de ladrones. Y yo vengo a desalojar eso porque yo quiero hallar morada en ustedes. ¿Cómo vamos a entrar a morar a un lugar que está ocupado? ¿Cómo decimos que el Espíritu mora en nosotros y lo que sale es carne? Si Él morara, Espíritu saldría. Caminaríamos en el Espíritu y amaríamos lo del Espíritu. No nos costaría
No nos haría miedo ni temor que el Espíritu hablara. ¿Quién le da miedo que hable el Espíritu? El que está en la carne. Pero cuando estás en el Espíritu, lo que más anhelas es que el Espíritu hable, para ser dirigido por el Espíritu Santo. El carnal no le gusta la voz del Espíritu, porque se opone a la carne, y la carne también se opone al Espíritu. Por esa razón vemos que a la iglesia no le gusta la palabra, que es Espíritu y nos da vida, porque caminan en la carne. Y está la gran batalla que tienes, iglesia. El Señor te dice: si sigues caminando en la carne, no querrás ni podrás obedecer a Dios. No hay hombre que pueda obedecer la palabra mientras que el hombre sea carne. La mayor frustración de muchos es eso, y tienen temor de no obedecer, de desagradarle, de fallarle. Y nos damos cuenta, como Pablo, que dice: yo quiero hacer el bien, pero no puedo, hago lo que no quiero. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: porque eres carne, mientras que no se nazca del Espíritu, sigues siendo carne y das obras de carne, así que sepas toda la ley. Pero yo honro a padre y madre, yo hago esto, yo hago lo otro. Y le dijo el Señor: una cosa te falta. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta, iglesia? ¿Qué es lo que nos hace falta? Nacer de nuevo. Y es necesario, Nicodemo, que nazca del agua y del Espíritu. ¿Y qué es nacer del agua? Esta palabra nos habla la verdad. Y esta palabra muestra la carnalidad del hombre, y que solamente a través de Cristo somos nacidos del Espíritu. Nadie nace del Espíritu por sus propias obras. La palabra de Dios dice: son salteadores. Está queriendo entrar con sus obras. La única obra que el Padre va a ver es a Cristo Jesús en nosotros. En el Antiguo Testamento el Señor estaba con su pueblo, la palabra de Dios dice: donde hay 2 o 3 congregados, yo estoy ahí en medio de ellos. Mientras que seas carnal, el Señor está contigo, pero no está en ti. Solamente puedes decir que Él está en ti, y las promesas de Dios se cumplen en el amén, en Cristo. Él significa dentro de Él. Y hay quienes quieren las promesas de Dios caminando en la carne. Y esto es lo que evangelizamos a muchos, las promesas. Pero no le decimos: es necesario que nazca, porque es en Cristo Jesús que estas promesas se cumplen, en el sí, en el amén, y el amén es Cristo. Por eso la frustración de muchos hermanos, que queriendo hacer lo bueno no pueden hacerlo, que queriendo hacer lo bueno, que queriendo agradar a Dios, lo desagradan una y otra vez. Y para aquellos que caminan en la carne debería ser esperanza lo que el Señor habla en esta noche, porque no está condenando. El Señor nos está dando esperanza. Amén. Y dice: tú no puedes obedecer. Ezequiel 36 dice: yo los tengo que lavar con agua primero. ¿Para qué? Porque no solamente el Señor vino a derribar el pecado, sino los rudimientos. Porque el hombre en la ley pretendía cumplir la ley y no podía. Y fue tanto lo que el hombre intentó, no hay hombre que la pudo cumplir, que colocaban rudimientos, tradiciones, y la anexaban cada vez más, queriendo cumplir, pero ninguno la pudo cumplir, ni la podrá cumplir, ni tú ni yo. Por eso fue necesaria, porque la ley es el primer pacto en el monte Sinaí, y el segundo pacto es con Cristo Jesús, que Él fue el que cumplió todo en Él. Y si estamos en Él, la gracia nos cubre. Y esto no es una simple oración, repita conmigo, como la religión ha enseñado. Esto es un camino de santificación, donde el Señor nos muestra que está ocupando el lugar de Él. ¿Y a qué debemos renunciar? ¿A qué debemos morir? Porque dice: muerte por vida. Si tú mueres al viejo hombre, haya la vida que es en Cristo Jesús. Nadie quiere morir, pero quiere vivir eternamente. Eso no existe, no es bíblico. Mientras que sigan con los viejos rudimientos, mientras que sigan con las tradiciones, con las enseñanzas de hombres, y no con lo que escrito está en la palabra, estás queriendo alcanzar la salvación por tus propias obras. Nuestras obras son malas. La única obra perfecta es la obra de la cruz en nosotros: muerte y nueva vida en Él. Él dice: es necesario que padezca a causa de sus pecados, morir, porque hay que morir, y resucitar al tercer día, porque a través de la resurrección yo les doy nueva vida.
Es necesario morir a esa vieja naturaleza para que el Señor nos dé una nueva vida en Él. Que ya no viva yo, que el alma ya no gobierne, sino que venga el que ama, el que murió por el alma, a gobernarnos a nosotros. Porque yo te saca. Mire, hay personas con las que se han batallado que no pueden con este mensaje. No pueden, ¿por qué? Porque les han enseñado como el hombre quiso. Haga esto y haga lo otro. Usted es santo, siempre es santo, no, el santo es Él. Y solo somos santificados en este templo si Él está en nosotros. Usted es una persona que la tiene el Señor para cosas grandes, no iglesia. La obra grande fue hecha en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, y cuando Él llega a nuestras vidas vemos la obra, que son grandes las obras y maravillosas del Señor en una vida. El Señor está derribando todo esto, porque esto lo que hacía era inflar el ego, el orgullo, el alma del hombre, el yo. Es que ese hombre que está allá, de esa mujer, ese hombre y esa mujer necesitan tanto la gracia del Señor como tuyo. Y dejamos de idolatrar a eso. Si caminas en la carne no vas a poder, vas a patinar, vas a retroceder. Siempre lo que ha estado en tu casa y en esta casa se va a enseñorear una y otra vez. Muchos se han preguntado, hermana, ¿y por qué siempre le tienen que echar fuera al mismo demonio? Ahora, tal vez a ti no te han echado fuera al mismo demonio, pero sigues en el mismo pecado, es lo mismo. Sigues en la fornicación, sigues en el adulterio, sigues en la mentira. Porque es fácil señalar al que se le echa fuera a los demonios. ¿Y ustedes qué creen que es el pecado? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona está siendo expuesta, no iglesia. El pecado siempre va a dejar al hombre avergonzado. Siempre, iglesia. Siempre lo dejará avergonzado. Así que en vez de nosotros mirar quién es menos pecador, deberíamos estar en un mismo sentido, clamando para que su gracia sea derramada sobre todos nosotros. Amén. Para que tú y yo entendamos que es por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos. Que esto no se trata de la mejor ofrenda, que esto no se trata del mejor sacrificio, del que más sacrificios haga. Esto se llama gracia, el sacrificio, la ofrenda grata, el cordero inmolado. Él es el que lo hizo todo. Y esto lo estamos entendiendo en el discipulado. Y esto nos está rayando, porque hemos hecho muchas obras, pero hemos entendido que cuando nos humillamos, tan solo nos humillamos, empiezan a manifestarse las obras de Dios en nosotros. Pero ¿cuántos no les cuesta someterse, les cuesta humillarse, quieren hacerlo a su manera, en su tiempo, a su voluntad? ¿Cuántos, iglesia? ¿Cuántos? La humillación es para hacer la voluntad del Señor, no la nuestra. Ya la hemos hecho por mucho tiempo. Hay mujeres que decían al Señor hoy que quieren imponerle la voluntad al hombre. ¿Cómo te va con tu voluntad? ¿En serio tú crees que la familia va a marchar bien porque tú quieras imponerle a tu esposo? Ahora otra cosa, el esposo imponiéndole a la esposa. ¿Crees que la voluntad tuya como esposo va a hacer que la familia marche bien? Ahora los padres imponerle la voluntad a los hijos, no. Padres y hijos hacen la voluntad del Señor. Y eso será un hogar bien bendecido, iglesia, haciendo la voluntad del Señor. La mayor batalla que hay en los hogares es imponerle la voluntad a la otra persona. Y con eso batallamos todos nosotros, iglesia. Pero si como pareja, si fuéramos uno y entregáramos al Señor nuestra voluntad y hacer en este hogar su voluntad, la bendición de Dios la verían muchos. La verían muchos. ¿Cuántos han impuesto la voluntad a los hijos cuando los caminos de los padres no son buenos? Pero queremos que nuestros hijos cambien. La voluntad de Dios es lo mejor que puede pasarnos, iglesia. Es buena, es agradable y es perfecta. Dice la bendita palabra de Dios. Ya no presentemos más nuestros sacrificios ni nuestras obras. El Señor lo ve eso. Él ve la obra de Cristo en nosotros. Y la obra no empieza cuando empiezas a ser perfecto. La obra empieza cuando el Espíritu nos empieza a convencer de pecado. Y esta palabra tiene el poder de hacerlo. ¿Y para qué nos muestra el pecado que mora en nosotros? Para que veamos que era necesario que Cristo viniese y padeciese y muriera por ese pecado. Y se lo entreguemos a Él. Ahí empieza la obra, porque muchos creen que la obra de Dios va a empezar cuando caminemos súper santo. No, la obra empieza convenciendo de pecado. La obra en Romanos 7 con Pablo empezó mostrándole el pecado. Decía, y yo quiero hacer el bien, pero hago esta ley. Y esta ley, cada vez que la escudriño, me dice que el pecado mora en mí. Porque
a ti y a mí en que estamos mal, porque es la plomada que Dios usa para mostrarnos el camino de salvación y de santificación que nos lleva al Padre. Pero ¿por qué esta palabra tiene que ser siempre así? Tiene que ser así porque si no, no salimos del camino. Y mientras que estés en el Espíritu, ama la palabra, pero si estás en la carne, la vas a aborrecer. Te vas a enojar. El Señor te preguntará, ¿qué pasa? Nada. Bendito sea el Señor, porque la palabra es tan poderosa que la carne se tiene que incomodar. Porque si esta palabra es para arrullar la carne y para que el carnal diga qué palabra tan buena, ¿no? Y sigan pecando, esta palabra tiene el poder de compungir al pecador para que cambie su manera de vivir. Ese es el poder de la palabra. Lo primero que genera la palabra es compungimiento. Espíritu Santo. Isaías 53 dice: leo tu palabra con reverencia, te voy. En tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo y con la dirección y revelación de tu bendito Espíritu Santo. Padre, ¿cómo recibirán la buena noticia si no conocen la mala noticia, Señor? ¿Cómo recibirán al que perdona pecados si creen que son libres de pecado y te hacen a ti mentiroso, Señor? ¿Cómo, Padre? ¿Cómo recibir la gracia? ¿Cómo decir que es la gracia la que me salva si creemos que son nuestras obras que nos llevan de camino a santificación? ¿Cómo reconocer que la obra de Cristo si todavía creemos que nuestras obras lo hacen? De eso se trata la gracia, algo que no merecemos, porque la palabra nos muestra que no lo merecemos. Algo que no nos ganamos, porque la palabra muestra que hagamos lo que hagamos, no nos podemos ganar lo que Él ya ganó por nosotros. De esto se trata la gracia. La gracia no es el libertinaje para pecar porque Él es amor. La gracia es decirme que siendo pecadora, llena de inmundicia, su amor me perdonó, su sangre me lavó y me limpió, y que Él quiere hacer de mí la persona que Él quiere que yo sea. Dime. No te llamó siendo pecador para seguir siendo pecador. Eso es una blasfemia. No es que el Señor ama al pecador. El Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado que mora en Él. Y Él vino a despojarnos, iglesia, de ese pecado. Que nosotros nos neguemos y entreguemos esa naturaleza pecaminosa. Que ya no le llamemos a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque Él padeció por todos esos pecados. Él lo padeció. Y cuando tú lo crees, iglesia, cuando tú te humillas, la obra de Él empieza en nuestras vidas y en nuestras casas. Porque primero queremos que lo haga en Judea, en nuestra familia, pero Él empieza con este templo que tiene que santificar. Dice en Isaías 53, verso 6, gloria a ti, Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Nosotros. Todos nosotros. Hay alguno que dice que no está descarriado. No, mi vida es un éxito. Éxito rotundo. En el amor, en la economía, en la salud, éxito. Todos nos descarriamos como ovejas. ¿Y sabes por qué nos descarriamos? Porque nos dejamos guiar por hombres, sino por su palabra. Todos tenemos que ser guiados por la palabra. Quien la predica y quien la oye, todos, iglesia, guiados por el buen pastor de pastores, Todos nos descarriamos porque queremos vivir el evangelio a nuestra manera. Todos nos descarriamos porque queremos ponerle levadura a la palabra para seguir nuestra vieja manera, la pasada manera de vivir. En pecado, pero obteniendo los beneficios de Dios. Todos nosotros, iglesia, tú y yo, los que están en enlace, todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él, ¿qué cargó? El pecado de todos nosotros. Él lo cargó, iglesia. Si tú sigues en pecado y cargando con el pecado, todavía no has entrado en la gracia del Señor. Porque Él cargó con ese pecado. Y hay quienes quieren seguir cargando con el pecado. El pecado te ata, el pecado te lleva a muerte. El pecado separó al hombre por Adán. Por un hombre entró el pecado y separó. El hombre fue destituido de la gloria de Dios. Y solamente Él, en Cristo, Él, no en una religión, no en un culto, en
en la persona de Cristo, en la gracia, solo en Él nos vuelve el Señor a injertar, como dice en Romanos. Somos injertados porque estábamos separados. ¿Saben qué es injertar? Algo que está separado y lo incluyen, lo tratan de incluir. Somos injertados por Cristo. Tú y yo no nos injertamos por linaje, ni por buenos, ni por santos. Solo en Cristo Jesús somos injertados en el plan de salvación. Y muchos han querido entrar por sus propios ojos. Todos nosotros los queríamos hacer así. Hasta que conocemos la gracia y nos damos cuenta. Sabes que aquel que se encuentra con la gracia ama a Dios, porque sabe que uno no ha merecido nada para obtener ese amor y ese perdón que nos ha dado. Pero mientras que sigas creyendo que son tus obras, ¿sabes cuándo creemos que son nuestras obras? Cuando condenamos a la pareja, porque creemos que somos más santos que ellos. ¿Cierto? Cuando condenamos a nuestros hijos, porque como vamos a la iglesia, somos menos pecadores que ellos. Eso es creer que son nuestras obras y que somos santos. No, iglesia. No. La gracia es algo que no merecen ni tus hijos, ni mis hijos, ni tú, ni yo. Que lo da por amor. Su obra. Y la derrama por fe. Al que cree. Y quien cree, empieza la obra de Dios. El Señor dijo, ustedes van a conocer quiénes son míos. Por el fruto. Porque todo el que es injertado en la vid verdadera, ahí va a haber verdaderamente fruto. Va a empezar a tener el carácter de Cristo. Va a empezar nuevamente a las obras de Cristo. Va a ya no vivir yo, sino que Cristo en mí. Cuando empieza la obra de Dios. Pero mientras que siga su yo. ¿Sabe cuántas personas se han ido de aquí por el yo? No creo, no me parece, no estoy de acuerdo. Cielo y tierra pasará esta palabra jamás. Y si no la oyen aquí, esta palabra va a ser predicada hasta el último confín de la tierra. Y la palabra de Dios, y aunque no me quieran oír, me van a tener que oír. Porque solo en Cristo, de Dios tiene la salvación y solamente en su Hijo hay salvación. No hay denominación, no hay religión, no hay oración. Solamente la obra de Cristo en nosotros va a traer salvación. No hay manera. Por más que te quieras cubrir, por más que digas es que siempre ha sido así, muéstrame el fruto. Muestra el fruto. ¿Es fruto o son obras de carne? Porque todo aquel que camina en la carne, obras de carne va a dar. Pero el que camina en el Espíritu dará el fruto del Señor. Porque solamente en Cristo, no con Él, injertados en Él, es que la obra de Dios se va a ver. Muchos quieren mostrarlo con, pero no en Él. La misericordia de Dios ha hecho que estemos, que Él esté con nosotros. Y Él ha estado trayendo sanidad, trayendo medicina. Pero es un tiempo donde el Señor le está demandando a su iglesia a nacer de nuevo. A mostrarlo a Él y no mostrar una religión. A tener misericordia, a tener piedad y a estar contentos en todo y por todo. En medio de la aflicción y en medio de la felicidad también. Que haya gozo de salvación, que haya paz. El fruto se va a ver, iglesia. Y Él dijo, no se engañen. Ustedes van a conocerse, porque ustedes me conocerán a mí y ustedes me conoceremos por el fruto que se da. Ya no nos vamos a engañar. Anteriormente ocultábamos las obras de la carne con un don. El don se ejercía, gloria al Señor por la misericordia de Él, pero bajándose del púlpito, saliendo de aquí, pura obra de carne. Y el Señor le llama a los que tienen obra de carne hacedores de maldad, porque la maldad todavía está en ellos. ¿Y a qué vino Él? A quitarnos todas estas inmundicias, toda maldad. Porque el hombre piensa y maquina maldad. Es inevitable, iglesia, que quien no quiera recibir este mensaje. Es la verdad. Solamente el bueno en nosotros, Él podrá hacer lo que le agrada al Padre. Ezequiel 36 dice que mientras que nosotros estemos en la carne, blasfemarán el nombre del Señor. Porque seremos una cosa en la iglesia y otra cosa fuera de aquí. Porque iremos con un versículo a hablar de la vecina, pero la otra vecina verá nuestra maldad. Y Él dice, a causa de su mal testimonio, blasfemado mi nombre. Y lo que voy a hacer, dice el Señor, no lo hago por amor a ustedes, sino por amor a mi nombre. Porque mi nombre ha sido blasfemado una y otra vez en sus propias casas.
con sus familias, con los vecinos. Ha sido blasfemado mi nombre. ¿Y sabes qué? Los lavaré, los limpiaré con agua limpia. Cuando los lave y los limpie con esta palabra, con la verdad, pondré un espíritu nuevo. Voy a despertar el espíritu, como dice en Ageo, no decía hoy, y despertó el espíritu de Zorobabel. Él despierta el espíritu del hombre. Y luego que coloque el espíritu correcto, les daré un corazón de carne. Quitaré ese corazón de piedra que es incrédulo. El hombre que peca tiene el corazón de piedra, duro para creer. Es incrédulo. ¿Qué más es el corazón de piedra? Es malo, es perverso, es engañoso. Y les pondré un corazón nuevo de carne. Y cuando ponga el corazón de carne, porque el corazón de piedra es a causa de todas esas cosas que el Señor tiene que sacar. Entonces cuando ponga el corazón de carne, ahí vendrá mi espíritu sobre ustedes. Y solo hasta que ustedes caminen en el espíritu y nazcan del espíritu, entonces, dice el Señor, haré que anden por mis estatutos, por mis ordenanzas, porque la carne no puede. Pero lo primero que tienen que hacer es reconocer que necesitamos ser lavados por esta palabra. Que no somos buenos. Hay gente que se ha ido molesta de aquí porque lo que no pueden tolerar, como los fariseos, es que el Señor nos tenga que lavar y limpiar. Porque creemos que nos llamó, como los fariseos, por un linaje. Somos linaje de Abraham mediante la fe, porque Abraham fue justificado por fe. Y todo el linaje del Israel espiritual son los que creen. No los que creen en Él, sino los que han creído en la obra de Dios. Y esto es lo que raya a los sabios, y esto es lo que raya a los religiosos. Porque el religioso te dice, no, es que usted tiene que usar la falda larga. Ya les he dicho que la uso porque me gusta, no por religión, porque me quedan bonitas. No la uso por religión, porque creemos que el hombre tiene que usar el cuello así y hasta aquí. No, iglesia, eso es lo que dice el hombre. El religioso dice que es que usted tiene que ayunar y que usted tiene que hacer esto. Mire, ayunar para nosotros es un beneficio porque sabemos que esta carne hay que sueltarla, no por sacrificio, sino por beneficio, para agradar a Dios, porque esta carne hay que sujetarla. No, hay gente que ayuna porque otro ayunó, pero nunca ayuna para Dios. Hay otros que me meten ayuno, yo también, y como él no sé, pero yo quiero. Ayunar es menguar al yo. Normalmente yo me meto a los ayunos por dirección del Espíritu cuando se está subiendo mi yo. Porque yo reconozco cuando se está subiendo, porque empiezan mis emociones y mis sentimientos desatados. Entonces, porque el peor enemigo no es el diablo, es mi yo. Y lo hago, ¿por qué? Para agradarlo a él, porque no lo quiero desagradar. ¿Cuántos han hecho por ritos, por sacrificios los ayunos? Ni los completan. 7 días, vienen mediodía y ya no vuelven. Pero ya, hice un sacrificio. Me vieron y me colocaron un chulito. Uno ayuna a los deseos de la carne. Uno no solamente se viene a encerrar a un lugar, uno viene y sujeta todo su ser. ¿Qué me gusta el celular? ¿Qué me gusta? Comer mucho, voy a comer más eso. Que la carne no me dé órdenes a mí, sino que yo sujeto a la carne. Eso es un verdadero ayuno. Hay gente sacrificándose, dejando de comer, pero desatada las obras de la carne. Eso no es un ayuno. No el que se pone el Señor a prueba, porque Él quiere que seamos libres de las obras de la carne. Entonces presentamos el sacrificio. Uy, hermana, 3 días solo con un vaso de agua. Vengo espiritual. ¿Qué? Y cuando hablan, se les ve la carne. ¿Dónde está? ¿Dónde quedó la ayuda? ¿No es verdad que sí? Cuando sales de un ayuno sometido al Señor, sales espiritual, no fingiéndose el espíritu. Él dice, entonces colocaré mi espíritu sobre ustedes, que es lo que el Señor quiere hacer en su iglesia. Y ahí me obedecerá. Pablo dice en Romanos 7, no puedo obedecer. Y hallo esta ley, que el pecado mora en mí y que este pecado me lleva a muerte, porque el pecado nos lleva a muerte. Pero finalizando Romanos 7 dice, para mí la revelación de Romanos 7 es ver la condición en la que está la iglesia. Si tan solo la iglesia reconociera la condición en la que está, que le dice de labios al Señor, Señor,
Señor, te prometo que no volveré a enojarme. Te prometo, Señor, que voy a leer la palabra. Te prometo, Señor, que voy a orar más y me voy a levantar a la madrugada. ¿Cuánto le ha prometido ese Señor? Te prometo, el Señor no quiere que tú y yo le prometamos nada, porque la palabra de Dios habla en Eclesiastés que el hombre no puede cumplir, que no hagas votos a la ligera, porque el Señor sabe que el hombre es carne y no va a querer cumplir ni obedecer a Dios. Que es necesario nacer del Espíritu, y cuando naces del Espíritu no son tus obras, sino la obra de Dios por el Espíritu en nosotros. Entonces la gloria no va a ser para nosotros, sino que son los verdaderos adoradores que lo glorifican, porque sabemos que son las obras de Dios y no nuestras propias obras. Que no hay nada en el sacrificio que tú y yo hagamos para agradar al Señor, que Él fue el que lo hizo todo, y por eso se levantarán los verdaderos adoradores. No quienes quieren la gloria, iglesia, no quienes quieren ser vistos, no que los que contienden. Y yo, porque no he hecho fuera demonios, no importa, iglesia, que todos estemos en un mismo sentido, anhelando su gloria, anhelando su gracia, no diciendo por qué es que estás más usada, no es usado, porque vienes a mirar naturalmente. Tú y yo deberíamos verlo a Él y decir: necesitamos nacer del Espíritu, Señor. Necesitamos caminar en el Espíritu. Ya no quiero ser carnal, ya no quiero que blasfemen tu nombre, porque hay cosas que la iglesia no sabe que te han dicho a causa de tu testimonio. ¿Qué te han dicho allá afuera? Se han burlado de Cristo. Él quiere que la iglesia anhele nacer de nuevo, que la gloria que está en las Escrituras, esa gloria postrera, el poder de Dios esté sobre su iglesia. Una iglesia que donde vayas haya sanidad de los enfermos, no porque pidan sanidad, porque Él conoce la necesidad del pueblo. Donde tú no te robarás ni te llevarás los méritos de haber sido sanado a alguien, porque Él es el sanador. Porque mientras que nosotros caminemos en la carne y tengamos un don, vamos a tener nuestra propia gloria, ser visto nosotros. Pero cuando es Él, tú simplemente lo glorificas. Los apóstoles decían: ¿ustedes por qué se sorprenden, hermanos? Como si nosotros lo hubiéramos hecho. Es Él el que lo hizo, Jesucristo. Ustedes crucificaron, Él es. Amén, amén. La gente está cansada de escuchar una iglesia llena de teoría, de conocimiento. ¿Quién es mayor? Como nos predicaba el Señor estos días. La gente necesita ver el sanador y el libertador, pero un testimonio en nosotros, la obra de Dios en mí. Pablo dice: y a Dios le plació mostrar su gloria en mí. No que el Señor tiene una gloria, ¿y dónde está? No sé, pero por ahí anda. Vaya a la iglesia. Esto es lo que hace la iglesia. Cuando Pedro iba, no sanaba a Pedro, sino ni la sombra era quien estaba sobre él. Él no tenía que estar imponiendo, dice que él pasaba en la presencia de Dios, porque esto es lo que viene para los postreros días, y es necesario predicarle, porque habrá quienes lo hagan y habrá quienes no dejarán que el Señor haga la obra. Pero escrito está, y esto nadie lo puede revocar. La gloria que viene, ¿por qué? Porque esta gloria para estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos cada día serán más malos, iglesia, y necesitamos el poder de Dios para mantenerlo. Necesitamos el poder de Dios, ya no religión, ya no conocimiento. Nos llaman locos. Dios, su evangelio no es letra, es un evangelio de poder, para que los pecadores se arrepientan, para ser discípulos, para que esos discípulos se conviertan en testigos de Él. Muchos quieren ser testigos ¿de qué? Si ni siquiera ven las obras de Dios, porque se niegan a que el Señor las haga. La palabra de Dios dice que esa va a ser la condenación, que conociendo la verdad se negan a recibirla. Yo no puedo mirarlos a ustedes con los ojos naturales, porque Él lo da a quien Él quiera y como Él quiere. Lo único que sé es que yo quiero ser parte de esa iglesia. Donde no hay esperanza, va Él y da esperanza, iglesia. Cuando uno va al afligido, el afligido tiene esperanza. Sana su corazón, pero hay iglesia más afligida que el que no cree. Y variantes afligen más a las personas. Hay personas que se sienten mal por el pecado, pero alguien que dice ser iglesia, le dice: no importa, Dios te ama así como tú eres. No le decimos el amor de Dios, es ese que vino por tu pecado. Entrégase. Él quiere hacer algo nuevo en ti. El pecado es el que ata al hombre, que lo tiene cautivo.
Es el pecado que te tiene enfermo y separado de Dios. El Señor no te está desechando por ser pecador. Él vino por los pecadores. Él no vino por sanos, Él vino por enfermos. Él no vino por justos, Él vino por pecadores. Él vino por ti y por mí. Así que no hagamos a Dios mentiroso, porque Él vino por ti, porque todos nos habíamos descargado. Amén. Y dice la palabra de Dios. Él cargó el pecado, mi pecado y tu pecado, iglesia. Angustiado Él y afligido. Él se angustió. Él se afligió, pero Él no abrió su boca. La angustia a veces nos hace decir cosas que no tenemos que decir. Y la aflicción también. Y Él nos enseña cómo hacerlo, iglesia. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Escucha, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué? Por la rebelión, no debe ser por mi rebelión. Por la mía, por la tuya también. Porque la simiente cae en el hombre de rebelión. El hombre está rebelado contra Dios. Y esa es la simiente corruptible que el Señor Jesucristo vino a quitar de nosotros, para colocar la simiente, la que hace la voluntad de Dios, no la que se rebela contra Dios. Porque leemos la palabra como si fuera para otros, es para ti, para mí. Por eso el Señor quiere que esta hora sea nosotros, pero hemos leído como si fuera para otros, pero no para ti, para mí. Y dice la palabra, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el pecado de él. Él puso su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, ¿cuál linaje? El Jerusalén espíritu. Iglesia, ustedes son el Jerusalén, no iglesia. La Jerusalén de que hablan las escrituras es una Jerusalén espiritual, y por ende hay que nacer del espíritu para hacer esa Jerusalén espiritual. Porque esto mismo decían los fariseos, nosotros somos del linaje de Abraham. La palabra de Dios dice en Romanos que no todo el que dice ser linaje es linaje. Y Pablo dice que sentía dolor porque por sus hermanos de sangre, porque ellos tenían convicción de que ellos eran el linaje. El linaje del Señor es espiritual, mediante la fe. No es porque vengamos a la congregación, es porque hayamos nacido de nuevo por la palabra que se predica en la congregación. No es porque nos congreguemos, no es porque prediquemos, no es porque oremos, no es por nada de eso. Es mediante la fe en Cristo y el nacimiento nuevo en el Espíritu, porque el hombre carnal no es el que va a entrar. La gente cree que el reino es después de que dormimos. El reino es hoy, el reino de Dios está aquí. Amén. Paz, gozo y salvación. Y el reino de Dios es el gobierno de Dios en nosotros, que ya no nos gobierne nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Y Jesucristo nos enseñó a clamar: venga a nosotros su reino, Señor, y hágase tu voluntad. Porque lo que más tenemos que clamar es para que el gobierno de Dios venga a nuestras vidas, para que podamos hacer la voluntad del Padre. Porque mientras que se esté en reino de tinieblas gobernando, es que el Señor te sacó del reino de tinieblas a luz. ¿Y por qué muestras todavía tinieblas? Porque todavía estás en tinieblas. Es incoherente, iglesia. Debería haberse luz. Él dice que Él alumbra las lámparas para que sean vistas y alumbren a todos los hombres donde estén. Porque lo que sale son tinieblas y no sale luz. El gobierno de Dios, el reino de Dios en una vida es a través de un nacimiento. ¿Cómo empieza esto, hermana? Yo quiero, muchos quieren, ¿qué hago? No voy a congregar más. ¿Qué hago? No. Esto empieza rindiéndonos, humillándonos y diciéndole: yo necesito. Ya no es Señor, no dice que hay que morir. Yo necesito morir a esta vieja naturaleza para nacer del Espíritu. Porque los apóstoles, cuando eran discípulos, ellos fueron discípulos y luego apóstoles, fueron apóstoles enviados cuando el Espíritu vino sobre ellos. Antes eran discípulos. Y antes de que el Espíritu viniera sobre ellos, ellos conocieron esta palabra. No hubo nada más frustrante para Pedro que creer
que sus obras, yo Señor voy a usted con usted hasta la muerte, hasta la cárcel voy, porque le prometemos al Señor, pero viene y lo niega. ¿Y sabe qué? Peor aún, porque mientras que tú estés aquí, uno se siente como cubierto, pero cuando te tienes que presentar allá al mundo donde eres señalado y juzgado, eso ya es otra cosa. ¿Qué le salió a Pedro cuando lo empezaron? Tú eres como uno de ellos, tú eres Galileo. Porque él lo señalaron. ¿Qué hizo él? Empezó a maldecir y a decir vulgaridades para parecerse a ellos. Salió su hombre carnal, no había nacido de nuevo. Y a muchos les entristece porque siente que le fallan a Dios y que Dios los va a desechar. No. Esta palabra y todos esos acontecimientos son necesarios para que veamos que nuestras fuerzas no vamos a poder. Así es. Pero le falló. Tú me vas a fallar, yo también, si caminamos en la carne. Pero si caminamos en el Espíritu de Dios, dice en Ezequiel 36, el mismo Espíritu nos guardará. ¿Por qué? Porque el templo está lleno de Él. Y si vienen entonces esos visitantes, ¿a quién se encuentran? ¿A Clara o a Él? A Él ya no vivo yo, sino Él en mí. Ese es el poder que tiene. Lo que la iglesia no sabe y lo que el enemigo ha hecho todo lo posible para que no lo sepa, haciéndolos frustrar, creyendo que con las obras. Entonces hay una iglesia llena de culpa, porque el Señor le dijo a Isaías: hijito, tu pecado, hijito, también la culpa. Y cuando Satanás estaba ahí con el sacerdote, el sumo sacerdote Josué, estaba al lado derecho acusando y le dijo: este es un tizón arrebatado el incendio. Y nos dice: amén, yo también soy un tizón, pero él le dio una nueva vestidura y él le dijo: Josué, procura guardar tu cuidado. Mejor dicho, no peques más. Él lo defendió, él lo reprendió. Josué no lo reprendió, el pastor no lo reprendió. Lo que reprende las tinieblas es Él en nosotros. Hay mucha gente peleando con el diablo, pero el diablo está enseñoreado de ellos. Y hemos enseñado a un pueblo a pelear externamente con el que ya está vencido. El Señor llegó a nuestras vidas para vencer el yo que hay en nosotros. Y estamos peleando y lo ato, lo ligo, lo encadeno, lo suelto, lo amarro, lo aprieto. Y siempre dicen que el enemigo se enseñorea. ¿Por qué se enseñorea? Porque no está el Señor de señores gobernando este templo. Mientras que Él esté, no hay tinieblas que puedan tocar. Pero ¿por qué se enseñorea una y otra vez? Porque no estamos sujetos a la voluntad de Dios. Nuestro yo es el peor enemigo que tenemos, nuestra voluntad. Esto lo he descubierto yo. Mi enemigo no es Satanás, sino lo que Satanás puede hacer en mí. Porque el Señor Jesús dijo: vámonos de aquí, aquí viene el príncipe de este mundo y no hay nada de él en mí. Pregunta, ya no lo pregunto una vez: ¿qué hay de Satanás en ti? ¿Qué hay del reino de las tinieblas en ti? ¿Qué hay que no has querido soltar? Porque esta es lo que él va a atacar una y otra vez con la concupiscencia que hay en el corazón. Esto es lo que ataca al hombre. Mientras que estés cubierto en las salas del Altísimo, el enemigo tiene que pedir permiso a Dios. No me salgas que el enemigo pudo hacer y deshacer en tu casa si tú estás en el gobierno de él. Él no puede. Él es el que nos defiende. El enemigo tiene entretenido a mucha gente peleando con un enemigo externo cuando él está trabajando y jugando con el interno. ¿Qué hay de él en ti? ¿Qué hay? Una de las cosas que más trabaja es la soberbia, el orgullo y la altivez. Esto es lo que más se enfada con esta bendita palabra de Dios. Y se manifiesta. ¿O no, iglesia? Y mientras que estás predicando el orgullo y la altivez, te miras así como miró Satanás a Dios, como miró a Cristo. Yo no tengo necesidad de decirles, pero muchos son testigos de lo que se mueve cuando la palabra de Dios entra y penetra, porque Él viene a derribar. A veces decimos: Él vino a los ídolos. Hay a veces un ídolo de nosotros mismos, porque se inflama. Que la palabra tiene poder, porque Él es el dueño de esta alma. Él es el dueño, Él pagó y Él compró. La muerte está vencida. Él llevó nuestras enfermedades y Satanás se ha enseñoreado a causa de lo que todavía hay de Él en el templo. Por eso Él tiene que lavarnos y limpiarnos de toda inmundicia. Y así como el Padre en mí, yo en el Padre, dice Él, así quiero estar en ustedes y ustedes en mí. Ya no es con, ya es Él, porque es en Él que vamos a poder ser salvos. Es en Él que se cumplen las promesas. Es en Él, iglesia. Él padeció todo esto
Y hay quienes lo están padeciendo, porque mientras que se siga en la carne, se va a padecer. Pero cuando estamos en el Espíritu, ustedes, ¿por qué creen que Cristo? Hay muchos que dicen, Señor, vea, mire, Señor, yo para atrás ni para coger impulso. Mentira. Nosotros estamos en pie por la misericordia de Dios, porque todos nosotros volveríamos atrás. Todos volveríamos atrás. Todos hubiéramos olvidado la misericordia, dice, sus cuerdas humanas, sus cuerdas de amor nos traen. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos sostiene, iglesia. Porque tenemos una batalla fuerte. Y la batalla se llama la batalla de la fe. En creer en lo que Él ya hizo, no en lo que va a hacer, sino en lo que ya hizo y que Él quiere venir a hacer esa obra en nosotros. Esta es la batalla que hay. Y Satanás está desviando a los hombres diciendo, ¿qué tienen que hacer para ser salvos? Nos pasa lo mismo que el joven rico. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Haga las obras. Toda una sola cosa que le falta. ¿Qué te falta? ¿Qué falta? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, se entristeció y se devolvió. No es capaz de perder su vida por él. Falta perder la vida por él para ganar la iglesia. Porque todo el que quiera ganar su vida la va a perder. El que la pierda la ganará. Porque vale la pena morir a esta vieja naturaleza. Él padeció ya. Y si tú crees, no hay nada, escucha. Solamente humillando nuestro corazón, porque hay gente, nos ha mostrado el Señor, doblegados, arrodillados, llorando. Y su corazón activo. Hoy nos corrigió. Señor, aquí estoy, gracias por lo que estás haciendo. Perdónanos por despreciar tu palabra, pero gracias. ¿Coincide? Gracias por lo que estás haciendo. Perdóname porque estás dándonos, pero perdónanos porque despreciar tu palabra. La oración de siempre, ¿cierto? ¿Cuál es la condenación? Despreciarlo. ¿Qué tal si viniéramos y fuéramos sinceros? Señor, yo te quiero agradar, pero no he podido. La palabra dice que no es con ejército ni con fuerza, sino por tu Santo Espíritu. Me ayuda. Yo quiero hacer lo bueno, pero no he podido. Y entiendo tu obra, que eres tú el que lo hace, no yo, tú en mí. Que el mismo Espíritu que estuvo en ti para pasar la copa de la cruz y el mismo Espíritu que te levantó de entre los muertos es el mismo que va a hacer que yo pueda pasar esta copa de morir a mí mismo, y el mismo que me dará vida como te dio a ti. Pero no venimos así. Venimos, eso no es sinceridad. No puede ser que cada 8 días vengamos en lo mismo. Perdóname por equivocarme. Perdóname, Él te está diciendo y nos dijo hoy, es que ustedes lo hacen porque andan en la carne. Si andan en la carne, me van a fallar. Es tiempo de nacer en el Espíritu. Porque ya saben cómo hacer. Humillados bajo la mano poderosa del Señor. Que nuestro sentir sea como el Señor Jesucristo, que se negó a sí mismo, se despojó. Y lo que el Señor quiere es que aborrezcamos lo que Él aborrece y amemos lo que Él ama. Lo que Él ama. Pero nosotros amamos el pecado, iglesia. Amamos esa vieja naturaleza. El Señor dice, si la abrazas, si la amas tanto, tienes que saber que eso te está llevando a muerte eterna. Y que yo vine a darte vida y vida en abundancia. Eso es lo que la iglesia tiene que saber. Que mientras que tú creas que viniendo a la congregación, que mientras que tú creas que ya dando el diezmo, que mientras que tú creas que esas obras te van a salvar, el Señor dice, eres un salteador. Solamente hay una puerta y se llama Jesucristo. Solo hay un camino y se llama Jesucristo. Y solamente hay una verdad y nos da vida, que es Jesucristo. Tu verdad no, la verdad, que el único que nos lleva al Padre es Él. Que no nos pase como el pueblo de Israel haciendo sacrificios y sacrificios. El Señor no vio esos sacrificios. ¿Por qué la gente se espera en hacer tantos sacrificios tratando de ocultar el pecado que mora? ¿Por qué la gente quiere dones y se oculta atrás del don, oculta el pecado y se vuelve un hacedor de maldad, aunque es usado por el Señor? El Señor ya no quiere eso. Porque llegará el día en que te llamará insensato o sensato. ¿Tienes aceite o vas a correr a buscar prestado? Porque nunca tuviste aceite. El don y el llamamiento es irrevocable. Judas no fue desechado. Judas se arrojó solo. Pero él tuvo la misma oportunidad que los demás. La gracia es para todo el que la recibe. Pero escrito está que la gracia se desprecia, iglesia.
No vaya a ser que pisoteemos la sangre del Cordero. Vuelve y te dice el Señor, no es con ejército ni con fuerza. Cuando reconocemos que es la obra de Dios y rendimos nuestro yo, el Señor empieza a hacer su obra. Que el Señor quiere limpiar a su pueblo de todas sus inmundicias. Segunda de Corintios capítulo 6 dice, salgan de ahí, de todos los que dicen ser mi pueblo, santifíquense. Porque todos dicen ser el pueblo de Dios, cualquier denominación. Pero solamente los que son santificados van a ser llenos del Espíritu Santo. Salgan de ahí de medio de ellos. Porque durante mucho tiempo funcionó así, ser religioso. Pero llegó un tiempo en el que el Señor está mostrando la verdad. Para que seamos verdaderamente libres. Tú decides si sigues con tu religiosidad. Tú decides si sigues con tu obra. Pero hay una obra preciosa, donde Él lo hizo todo. Donde los méritos son para Él, no para ti ni para mí. Y se llama gracia. Amor y perdón que no merecemos. Y que si la crees, esto es lo precioso del Evangelio, el poder que Dios usará para nuestra salvación. Esto es lo que el Señor está diciéndole a su iglesia. No hay mérito, no hay obra, iglesia. Son los méritos de Cristo. Esto, Dios es espíritu. Y el que es del Espíritu es guiado por el Espíritu Santo, no por su carne. Es necesario, como dice Pablo, le doy gracias al Señor, nuestro Dios, por su amado Hijo Jesucristo. Porque Él dijo, ¿quién me puede libertar de este cuerpo que me tiene cautivo, de esta carne que me lleva al pecado? Y luego al final dice, le doy gracias a Dios por Jesucristo. Porque solamente los que nazcan del Espíritu le darán gloria a Dios por su Hijo. Porque el Hijo glorifica al Padre. Si no querrás tu propia gloria. La gloria de Cristo glorifica al Padre. Y no lo glorifica de labios, sino su gloria en nosotros con nuestra manera de vivir. Su mensaje es simple que muchos no pueden entender, pero así le plació al Señor salvar, que mediante la fe fuéramos salvos. Ya nuestro yo es la piedra de tropiezo. Yo creo, yo pienso, yo lo hago, a mí me parece, siempre ha sido así. Te voy a decir, tu peor enemigo es nuestro yo. Cuando yo he visto la gloria del Señor es cuando he menguado en mi yo. No ha sido cuando he reprendido a Satanás. Ha sido cuando yo he menguado para dejar que Él haga las obras que Él. Y muchos lo han visto. En la humillación. En la humillación. Así que dejemos la altivez, la soberbia y el orgullo. Rindamos nuestro corazón. Humillémonos bajo su mano poderosa para que el mundo pueda verlo a Él y no a nosotros. Porque si nos ven a nosotros van a ver obras de carne, pero si lo ven a Él verán el fruto de Dios. Amén. Ese es el bendito mensaje del Señor. Pongámonos en pie, por favor. Es necesario que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, iglesia. Ya no nos conformemos con que esté con nosotros. Él quiere estar en nosotros. Menguemos para que Él crezca. Muramos a esta vieja naturaleza para hallar la vida. Amén. Bendito y alabado seas, Señor. Ahí donde tú estás, clama a mí y yo te responderé. La gente dice, clama que el Señor responderá a tu oración. La palabra de Dios dice en Lucas 11. Si ustedes siendo malos padres le dan buenas dádivas a sus hijos, ¿qué más yo siendo el Padre bueno si piden el Espíritu Santo? La dádiva de Dios Él nos la dará. Necesitamos el Espíritu Santo para nacer de nuevo, iglesia. El Espíritu nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y el mismo Espíritu nos presenta al Señor Jesucristo. Clama por el Espíritu Santo. Clama, pero no clames tanto por sus dones. Clama por Él. Si lo tienes a Él, lo tienes todo, iglesia. El templo de Dios viviente. Dile, Señor, quiero que tú mores en mí. Quita ese pecado, Señor. Quita todo aquello que impide, Señor, que tú mores en mí. Yo quiero que tú vivas en mí. Ya no quiero ser yo, sino que tú seas en mí, Señor. Díselo con todo el corazón, iglesia. Si tan solo supiéramos lo que el Señor dice en sus escrituras. El Espíritu gime por nosotros. Él nos ayuda con nuestras debilidades. Es el Espíritu el que nos ayuda. Él sabe la situación que estás viviendo, pero Él tiene cuidado de ti. Solamente clama por Él. Gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, ¿cuántos hemos descuidado la presencia de Él, iglesia? Tú estás presente en la plenitud.
nos da la paz. Él es el que nos lleva a la luz. Cuando estás triste y estas raíces de amargura te quieren invadir, Él está ahí. Él es el bálsamo, iglesia. Porque no aprecias el don de Dios. Pedid se os dará, dice el Señor. El don de Dios, el Espíritu Santo, el que hace la obra de Dios en nosotros, iglesia. Clama, esto es lo que hacían los discípulos cuando clamaron allá en el aposento alto. Quiero tu don, Señor. Quita esa soberbia y ese orgullo que hay en mi corazón. Porque eso está impidiendo que tú gobiernes mi vida, Señor. Necesito rendirme. Bórrame el pecado que me impide entrar. Quítame el orgullo y tanta vanidad. Límpiame de todo. Ven a mí. No de algunas cosas, es de todo lo que Él nos quiere limpiar. Él dice, lo limpiaré de todas sus inmundicias y todos sus pecados. Por favor, ahora ven. La obra de Dios por su bendito Espíritu Santo, como lo hizo en el Hijo. Contigo lo siento a Dios dentro de mí. Tú lo llenas todo para ser feliz. Límpiame de todo. Ven a mí. Aleluya. El Espíritu Santo. Él es real, iglesia. Él es real. Si estás en la carne, ¿cómo tendrás experiencias con el Espíritu Santo? Hay quienes no conocen su voz. Y amai, arabasai. Reconcíliate con el Señor en esta noche. Reconcíliate con el Señor en esta noche. Él te trajo porque quiere reconciliarte con Él. ¿Sabes que Él es real? Dice el Señor. Yo te he hablado a ti, tú lo sabes muy bien. Yo te traje para que escucharas mi voz porque tú la conoces, dice el Aleluya, Señor. Aleluya. Abrázala, Señor, abrázala, mi rey. Abrázala, Señor, abrázala. Abrázala, consuélala, Señor. Porque no es la añadidura que ella busca, es a ti, Señor. Es a ti, Señor. Es contigo que ella se vino a encontrar. Y Arabasai, Arabaquén, ella sabe que tú eres real, Señor. Pero a veces nuestro corazón se endurece y se vuelve insensible a tu voz. Abrázala, Señor. Abrázala y llénala en esta noche. Aviva, aviva el don, Señor, que hay dentro de ella, Señor. Y Arabasai, Arabaquén de Kialai, Arabasai, Arabaquén de Kialai.
Fluye, Espíritu Santo. Fluye, tú eres real, Señor. Hay quienes no han tenido experiencias contigo porque caminan en la carne, pero tú eres real, mi Señor. Tú eres real, Señor. Toda soledad y toda tristeza se va en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bendecimos a los hermanos que se conectaron por enlace, por Facebook. Bendecimos sus vidas. Reconcíliate con el Señor. Clama por el Espíritu Santo, el don de Dios que necesita todo creyente. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso